Hola y bienvenidos a otra edición de Buscando su Palabra, un programa en el que traemos enseñanzas de la Santa Biblia, la palabra de Dios para la humanidad. Y como normalmente hacemos, vamos a abrir nuestro programa con una breve oración. Padre Celestial, venimos a ti, querido Padre Celestial, y te damos gracias por esta oportunidad de compartir la maravilla de tu palabra y tantas verdades que aprendemos de tu palabra, la Santa Biblia. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad y lo consideramos una bendición y como una gran y como una obligación de ser tan fieles como posible en compartir las verdades de la palabra de Dios. Padre, bendícenos hoy mientras presentamos tu palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Venimos hoy con una y queremos leer de la Biblia y queremos leer de A Prayer for Primera Fray de Corintios de Costa, capítulo provisor 10, perfectore de Corintios capítulo 10. Voy a comenzar a leer desde el versículo 1 de la primera de Corintios capítulo 10. Además, hermanos, no quiero que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron la misma carne espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Pero con muchos de ellos Dios no estaba bien complacido, porque fueron derrotados en el desierto. Ahora bien, estas cosas nos sirven de ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, como está escrito, el pueblo se sentó a comer y beber, y se levantó para divertirse. Ni tampoco cometamos fornicación, como algunos de ellos cometieron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos también tentaron, y fueron destruidos por serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ahora bien, todas estas cosas les sucedieron como ejemplos, y están escritas para nuestra admonición, para quienes han llegado los fines del mundo. Por tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que con la tentación proveerá también una salida para que podáis soportarla. Por lo tanto, mis amados, huid de la idolatría. Shaidos recho vei. En ese capítulo, 1 Corintios capítulo 10, Dios nos está instruyendo que estas cosas que sucedieron a los hijos de Israel cuando leemos en el Antiguo Testamento cómo Dios trató con ellos. Con los hijos de Israel, cuando los sacó de Egipto, estuvieron 430 años en Egipto en esclavitud, y Dios los sacó y Moisés los guió por el desierto durante 40 años y luego entraron en la tierra de Canaán, que era una tierra que fluía leche y miel, nos dice la Biblia. Y
hablando espiritualmente, Dios nos da el relato. Por ejemplo, nos da el relato de la rebelión de los hijos de Israel. Pensarías que después de ver, por ejemplo, cuando Dios vino y lo sacó de Egipto con mano poderosa, y Dios realizó varios milagros a través de Moisés, y Dios destruyó a los primogénitos de Egipto, a todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del más humilde de Egipto. Y Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto con mano poderosa y los guió a través del Mar Rojo. Y vieron el Mar Rojo dividido, y Dios abrió el Mar Rojo para que pasaran por el Mar Rojo por tierra seca. Y luego, cuando el ejército egipcio, liderado por el faraón, vino los persiguió, y el ejército egipcio lo siguió en el Mar Rojo. Dios hizo caer las aguas del Mar Rojo sobre el ejército de Egipto, de modo que perecieron en el mar. Y uno hubiera pensado que los hijos de Israel, al ver todos estos poderosos actos y milagros, temerían y se estremecerían ante Dios y confiarían en Dios. Y sin embargo leemos que murmuraron y se quejaron en el desierto. Nosotros leemos que cuando Moisés subió a la montaña para recibir los 10 mandamientos, los hijos de Israel, Moisés estuvo ausente durante 40 días y 40 noches, y ellos se levantaron, los hijos de Israel se levantaron y cometieron fornicación e hicieron un becerro de oro para adorar en lugar del verdadero Dios. Así, y luego leemos que se quejaron del maná. El maná era el pan que Dios trajo del cielo para darles, para nutrirlos, y se quejaron de eso. And I después de vagar durante 40 años o debería decir, no, lo siento, déjame retroceder un momento. Cuando Dios los sacó de Egipto, los llevó al borde de la tierra de Canaán, lo cual no fue un viaje terriblemente largo después de salir de Egipto. Y sin embargo, los hijos de Israel, ellos enviaron mensajeros o espías o mensajeros para explorar la tierra de Canaán. Esto fue poco después de que Dios los había sacado de Egipto. Y los espías regresaron y dijeron que las personas son muy, muy altas. Son gigantes, y así sucesivamente. Y con la excepción de dos hombres, Caleb y un hombre más, ellos no obedecieron el mandato de Dios de avanzar y confiar en Dios hacia la tierra de Canaán. Y como resultado de su rebelión, Dios los llevó durante 40 años a través en el desierto. Y así, y Dios nos está diciendo aquí en 1 Corintios 10 que estas cosas eran ejemplos o modelos para nosotros que estamos viviendo en estos últimos días. Nota eso. Y nota también que Dios también está hablando de esto, de los tratos de Dios con los hijos de Israel en términos muy espirituales, porque nota que dice, déjame volver a 1 Corintios 10 y leemos en el versículo 2, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron la misma comida espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de esa espiritual roca.
Nota que Dios usa esa palabra espiritual 3 veces ahí, realmente enfatizando que esto era en realidad una representación de las interacciones de Dios con nosotros hoy, porque es todo espiritual. Por ejemplo, que Dios nos dice que nuestro combate no es contra carne y sangre. La Biblia nos dice que nuestro combate es espiritual y Dios habla de ya sabes, Dios habla de fuerzas espirituales. Dios habla sobre la realidad de Satanás, quien es el anticristo que va alrededor como un león rugiente buscando a quien pueda devorar. Y Dios está enfatizando que los hijos de Israel, como Dios escribe sobre ellos en el Antiguo Testamento, es para nosotros hoy. Dios enfatiza, dice aquí, verso 6, ahora bien, estas cosas fueron nuestros ejemplos con la intención de que no codiciemos cosas malas como ellos también codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, como está escrito, el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos también tentaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos también murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Todas estas cosas les sucedieron como ejemplo y están escritas para nuestra advertencia, para quienes los finales del mundo han llegado. Nosotros estamos viviendo muy cerca del fin del mundo. De hecho, cuando estudiamos la Biblia cuidadosamente y Dios tiene mucho que decir sobre las señales de los tiempos que indican que estamos muy cerca del momento en que Cristo regresará en las nubes de gloria y llevará a todos su pueblo, ya sea que hayan muerto o que todavía estén vivos, al cielo, resucitándolos corporalmente en el último día y cambiando instantáneamente sus cuerpos mortales en un cuerpo espiritual. La Biblia habla de eso en 1 Corintios 15. Estamos viviendo en estos últimos días y Dios habla de esto bastante. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, recuerda, en Mateo 24, si vamos ahí, leemos, vamos a ver Mateo 24, comenzando en el versículo 1. Bien, vamos a ir allí. Mateo 24. Leemos en el versículo 1. Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora, la palabra griega traducida como edificios aquí es la misma palabra griega, palabra raíz que se utiliza en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Así que voy a ir allí por un momento. 1 Corintios 3, 9, donde leemos, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois de Dios. Labranza vosotros, es decir, todos ustedes son edificio de Dios, edificio. Y esa es la misma palabra griega, la misma raíz de palabra griega que está traducida como edificio en este versículo. Y Dios está aplicando esa palabra y diciendo que vosotros, es decir, todos ustedes, sois el edificio de Dios. Si volvemos ahora a Mateo capítulo 24, versículo 1. Mateo 24, 1, leemos, y Jesús salió, se apartó del templo y vino, y sus discípulos se acercaron a él para mostrarle los edificios. Es esa misma palabra griega que Dios usa en 1 Corintios 3:9, refiriéndose a todos ustedes, es decir, a todos ustedes que conforman el cuerpo de Cristo, para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es Mateo 24:2, y Jesús les dijo,
¿No ven todas estas cosas? Mientras él mirando los edificios del templo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora Dios no está hablando aquí sobre lo físico. Él no está hablando aquí de una destrucción física de un edificio físico. Dios está hablando aquí sobre la destrucción definitiva de las iglesias que son tipificadas por los edificios del templo, porque cuando Dios habla de su pueblo, él, en un sentido corporativo, Dios ha establecido las iglesias del Nuevo Testamento y para 1955 años Dios usó las iglesias como la representación externa del reino de Dios en esta tierra. Pero hoy Dios ya no está usando las iglesias institucionales como el vehículo a través del cual Dios difunde el evangelio. Dios hoy está usando a creyentes individuales. Y de hecho, cuando estudiamos la Biblia, encontramos que durante aproximadamente los primeros 9,500 años de la historia de la tierra, durante los primeros 9,500 años más o menos, por cierto, cuando estudiamos la Biblia, podemos saber con mucha certeza cuándo ocurrió la creación, y eso ocurrió en el año 11,013 antes de Cristo, hace un poco más de 13,000 años. Pero durante los primeros 9,500 años, hasta que Dios comenzó a tratar con Israel como nación, Dios se ocupó de creyentes individuales, como Noé, por ejemplo, Noé o Abraham. Dios trataba con individuos, y hoy Dios está nuevamente tratando con individuos. Dios ya no está utilizando la corporación institucional, iglesia, institución como el vehículo para difundir el evangelio. Dios está usando creyentes individuales. Ahora, y entonces, volviendo a 1 Corintios capítulo 10, donde estábamos leyendo, Dios está discutiendo la rebelión de los hijos de Israel que salieron de Egipto y cómo murmuraron contra Moisés y cómo cometieron fornicación en el desierto y cómo ellos, cómo estuvieron en incredulidad, no hicieron cuando Dios, cuando enviaron a los espías para espiar la tierra de Canaán, que realmente simboliza el reino de Dios. Es una tierra fluía con leche y miel, y cuando los mensajeros o los regresaron y dieron un reporte negativo y la gente no confiaba en Dios, Dios se enojó mucho con ellos y debido a eso Dios los guió durante 40 años por el desierto. Y de hecho todos los hombres de la guerra, todos los hombres de guerra de 20 años o más que salieron de Egipto perecieron en el desierto, y Dios y los hijos que nacieron en el desierto durante esos 40 años, Dios estaban bajo la bendición de Dios. Pero los hombres de guerra que tenían 20 años o más y que salieron de Egipto perecieron en el desierto por falta de fe. Y entonces cuando llegó el momento de entrar en la tierra de Canaán, después de 40 años, fueron los niños que tenían 20 años o menos que salieron de Egipto, que entraron en la tierra de Canaán. Y eso realmente también está tipificando cómo Dios está operando hoy en día, que Dios está salvando una gran multitud que nadie puede contar usando solo la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios ya no está usando las iglesias y congregaciones institucionales. Dios está tratando con creyentes individuales y usando creyentes individuales. Verse Presley, verse 4 Emmaus Nemar. Así Brenwer es saying, on the iglesia Dios, Dios puede abrir nuestro entendimiento espiritual y Dios al hecho de que tenemos que salir de nuestras iglesias y congregaciones tal como Dios ordena en Mateo 24,
Vamos al versículo 15 de Mateo 24. Por cierto, todo el capítulo de Mateo 24, por cierto, trata sobre estos tiempos finales en los que estamos viviendo. Porque recuerda que volviendo al versículo 3 de Mateo 24, leemos, y cuando él se sentó en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ves que Dios está poniendo estas palabras en sus mentes y estableciendo el contexto para este capítulo de el resto del capítulo aquí. Todo el capítulo de Mateo 24 trata de el signo de la venida de Cristo y del fin del mundo. Y nota cómo, y luego nosotros, comenzando en el versículo 4 hasta el final del capítulo, Jesús está discutiendo esto, el signo de su venida y del fin del mundo. Y podemos leer algunos de estos pasajes. Y comencemos en el versículo 4. Jesús respondió, esto es Mateo 24:4. Jesús les respondió y dijo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muchos serán engañados. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y debido a que la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, cuando, por lo tanto, veáis la abominación de la desolación, mencionada por Daniel el profeta, en el lugar santo. Entonces que los que estén en Judea huyan a las montañas, que el que esté en el ratón, que el que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa, ni el que esté en el campo vuelva atrás para tomar su ropa. Ahora es este lenguaje. Recuerden que en nuestra última lección enfatizamos el hecho de que Cristo habló en parábolas, y eso es un fundamental principio de la Biblia, que Cristo, quien es el autor, y por cierto, Cristo es el autor de cada palabra y cada letra, porque Cristo en Juan 1, Dios, leemos que en el principio fue Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y luego el versículo 14 de Juan 1 dice que vimos su gloria, como del unigénito Hijo del Padre, y Cristo es el autor de toda la Biblia. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno. La Biblia habla de un Dios trino, order. Taiwan, Dan, por lo tanto, cuando leemos la Biblia, hombres santos de Dios hablaron a medida que fueron movidos por Dios, el Espíritu Santo. Las palabras que fueron escritas en la Biblia no son palabras de hombre en absoluto, son palabras de Dios. Vienen directamente de la boca de Dios.
es que Cristo habló en parábolas. Una parábola es una historia terrenal con un celestial significado y por lo tanto tenemos que buscar el significado espiritual. Ahora, cuando dice aquí en el versículo 15, cuando por lo tanto, de Mateo 24:15, cuando por lo tanto veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel estando en el lugar santo. Habrá un rey de semblante feroz que entendiendo enigmas se levantará y así sucesivamente y engañará. Y tal vez en nuestra próxima lección tengamos la oportunidad de volver a Daniel y leer sobre esta abominación desoladora. Pero aquí está diciendo en Mateo capítulo 24, versículo 15, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, y el único lugar santo que Dios conoce son las iglesias y congregaciones donde la palabra de Dios es. Y entonces que los que estén en Judea huyan a las montañas. Ahora, las montañas son una figura de Dios mismo. Leemos en el Salmo 125 o en el Salmo 121, versículos 1 y 2, levantaré mis ojos, miraré a los montes o colinas, de donde vendrá mi ayuda viene del Señor. Los montes son una figura del reino de Dios. Así que secundando estos versículos es que los que estén en Judea huyan a las montañas. Es un lenguaje figurado que debemos huir al reino de Dios. Ahora estamos casi al final de nuestro programa. Quiero, antes de terminar hoy, quería invitar a cualquiera que tenga acceso a Internet a que venga y visite nuestro sitio web, porque hay una gran cantidad de material. Si estás escuchando y tienes acceso a la INTRAVAIL ZionIntravail.com ZionIntravail ZionIntravail.com y allí encontrarás una gran cantidad de materiales de enseñanza. Hay estudios escritos que puedes descargar, hay estudios de audio y hay videos. También, por cierto, tenemos un canal de YouTube así que si vas a YouTube y escriba Zion in Travail, haga una búsqueda de Zion in Travail, tenemos un YouTube canal también. Y de nuevo me doy cuenta de que muchos de los que están escuchando pueden no tener acceso a Internet, pero si lo tienen, pueden aprovechar esto. Y si tienen alguna pregunta o inquietud sobre algo que están escuchando en este programa, por favor, envíenos un correo electrónico si puede hacerlo. Y nuestra dirección de correo electrónico es info, eso es info, info@intraveil.com. De nuevo, es info@intraveil.com. Y entonces, volviendo a donde empezamos en nuestra lección de hoy, 1 Corintios 10, Dios nos está diciendo que estas cosas que Dios escribió sobre la rebelión de los hijos de Israel que salieron de Egipto, nosotros, Church, escrito para nuestra amonestación sobre quienes de los fines del mundo están. Cuando leemos sobre la rebelión de los hijos de Israel y el trato de Dios con ellos, no hemos realmente llegado al fondo de lo que Dios está enseñando hasta que nos damos cuenta de que esto está escrito para nuestra amonestación, ser para nuestra amonestación, porque la naturaleza del hombre no es diferente a la de hoy, que por Dios, por naturaleza, cada uno de nosotros, por naturaleza, es un pecador a los ojos de Dios. Todos nacemos en pecado. Todos estamos en la misma posición ante Dios. Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando leemos
estas cosas de la rebelión de los hijos de Israel. Deberíamos mirarnos internamente a nosotros mismos en el espejo de la palabra de Dios y preguntándonos a nosotros mismos examinándonos mientras leemos en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examínense a sí mismos. No saben que sois de Cristo a menos que seáis réprobos. Así que estamos examinando. Es genial. Así que tenemos que terminar ahora, pero hasta la próxima vez que nos reunamos, que el Señor les bendiga abundantemente.